Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. So we are finishing today a series on the Holy Spirit. Estamos terminando hoy una serie sobre el Espíritu Santo. We won't stop talking about the Holy Spirit. No vamos a parar de hablar del Espíritu Santo. We are a Pentecostal church, Somos una iglesia pentecostal. but we do a special series every year in May, specifically on the theology of the Holy Spirit. Pero hacemos una serie especial, específicamente en mayo, sobre la teología del Espíritu Santo. So over the last few weeks, we've learned different things about the Spirit. Last week, we talked about Pentecost. En las últimas semanas hemos aprendido diferentes cosas acerca del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos del Pentecostés. If you are visiting today, I am the pastor. I'm Pastor Ariel. Si estás visitando hoy, ella es la pastora At the Ariel. end of the service, I would love to meet you in the hall. Al final de culto le encantaría conocerte allí afuera en el lobby. For those who are on the media table, we need the screens. Para los que están en media, necesitamos la tele pequeña. Thank you. Gracias. So as we look at the book of Acts, we see the activity of the Holy Spirit, Mientras miramos el libro de Hechos, vemos la actividad del Espíritu Santo. and that helps us understand a little bit more of what our connection to the Holy Spirit should be. Y eso nos ayuda a entender un poquito más cómo debería ser nuestra conexión con el Espíritu Santo. So this morning we're going to look at the life of Paul. He's just one of the leaders, Así que esta mañana vamos a mirar la vida de Pablo. Él es uno de los líderes so that we can better understand the full work of the Spirit of God. para que podamos entender mejor el trabajo completo del Espíritu de Dios. Thank you, Danilo. So we have usually 3 points. Tenemos usualmente 3 puntos. And you know me, I like to do one word. Y sabes, bueno, conoces a la pastora que le gusta hacer una palabra. For one thing, it helps you remember them better. Porque te ayuda a recordarlos mejor. It helps you learn whichever language you're here trying to learn. También te ayuda a aprender el idioma que quieras aprender. Because every week you learn at least 3 new words. Porque cada semana por lo menos aprendes 3 palabras nuevas. Today we have 6 points. Hoy tenemos 6 puntos. Oh, I thought they would react, but no. Pensé que iba a haber reacción. I was afraid that they would be like, oh, no. 6 points. 6 puntos. 6 quick points. 6 puntos rápidos. Because there are 6 aspects of the Holy Spirit that I want you to understand. Porque hay 6 aspectos del Espíritu Santo que quiero que entendáis. And like a really complicated braid, these 6 things all come together. Y como una trenza muy complicado, estas 6 cosas se unen y vienen juntos. We really can't separate them. That's why we got to stick with the 6. No las podemos separar, por eso tenemos que estar con las 6 cosas. So number 1 is experiential. El número 1 es experiencial. This is what we talked about last week with the Holy Spirit with Pentecost. Esto es lo que hablamos la semana pasada con el Espíritu Santo en Pentecostés. Most of you understand that you must experience the Holy Spirit. La mayoría de vosotros entendéis que debéis experimentar el Espíritu Santo. That's not a big surprise to you, Eso no es una sorpresa para ti. whether you're Pentecostal or not. Ya sea que seas pentecostal o no, You understand the Holy Spirit is going to have some encounter with you that will give you an experience. que el Espíritu Santo va a tener algún tipo de encuentro contigo que te dará una experiencia. Now, as I mentioned, we're looking at the life of Paul. Ahora, como dije, estamos mirando la vida de Pablo. So let's look at Acts chapter 9, his strongest experience. Así que vamos a ver en Hechos capítulo 9 su experiencia más fuerte. As he was approaching Damascus on this mission, a light from heaven suddenly shone down upon him. He fell to the ground, and he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord? Saul asked. And the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. Now get up and go into the city, and you'll be told what you must do. The men with Saul stood speechless, for they heard the sound of someone's voice, but they saw no one. Saul picked himself up off the ground, but when he opened his eyes, he was blind. So his companions led him by the hand to Damascus. He remained there for 3 days and did not eat or drink. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandecía
resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. So this is Paul's salvation experience. Esto es la experiencia de salvación de Pablo. Obviously, it was very dramatic. Obviamente era algo dramático. We don't all have stories like his. No todos tenemos la misma historia como él. He had a blinding light, a voice that was speaking from nowhere. Él tenía una luz que le cegaba, una voz que estaba hablando del cielo. He had a physical reaction of blindness. Tenía una reacción física que se quedó ciego. This basically was an experience for almost all of his human senses. Y esto era una experiencia para todos sus sentidos humanos. It was undeniable and very memorable. Era algo que él no podía negar y algo que siempre iba a recordar. And that's pretty good because over and over in the book of Acts, Paul tells this story. Y esto es bueno porque una y otra vez en el libro de Hechos Pablo cuenta esta historia. This was part of his regular testimony and preaching. Esto era parte de su testimonio y prédicas de forma regular. Your salvation experience, your testimony, Tu experiencia de salvación, tu testimonio, may not be as dramatic as Paul's, quizás no sea tan dramático como el de but I Pablo, guarantee you had an experience. pero te garantizo que tú tuviste una experiencia. Something happened to you that opened your figurative eyes to understand your need for a savior. Algo te pasó que abrió tus ojos de forma figurativa que te ayudó a entender que necesitabas un Salvador. For many of us, our first experience with the Holy Spirit is that moment. Para muchos de nosotros, nuestra primera experiencia con el Espíritu Santo es ese momento. Now, we're never going to apologize for expecting an experience. Ahora, nunca nos vamos a sentir mal por esperar una experiencia. Christianity in the book of Acts was supernatural. El cristianismo en el libro de Hechos era algo sobrenatural. It still is. Y lo sigue siendo. So yes, of course, I want you to have some type of experience. Así que sí, claro, yo quiero que tengas algún tipo de experiencia. I want everybody in this city to have that experience. Quiero que todos en esta ciudad tengan esta experiencia. It's not wrong to seek an experience. No está mal buscar ese tipo de experiencia. Because we know that the Holy Spirit is real, and so we want to feel it, see it, understand it. Porque sabemos que el Espíritu Santo es real y nosotros queremos sentirlo, queremos entenderlo, queremos verlo. We joke about it, but Joel always says, Hacemos muchos chistes sobre esto, pero Joel siempre dice, be expectant. sé expectante. Are you expecting every week when you come in, Eres expectante cada semana cuando entras aquí. we're going to see the Holy Spirit move today? Vamos a ver al Espíritu Santo moverse hoy. We're going to feel the Holy Spirit move in this place this morning. Vamos a sentir el mover del Espíritu Santo en este lugar. Do we walk in every Sunday morning with excitement to say, what is the Spirit of God going to do today? Entramos aquí todos los domingos por la mañana con esa emoción de decir, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo hoy? Will I be the one that has this change this morning? ¿Seré yo el que tenga este cambio esta mañana? Paul experienced the Holy Spirit in that first moment, Pablo experimentó el Espíritu Santo en ese momento. and then God also gave him the ability to help others have experiences. Y Dios también le dio a Pablo esa habilidad para ayudar a otros a tener esta experiencia. God gave him an ability to help others receive healing. Dios le dio la habilidad para ayudarles a otros a recibir sanidad. We see this in chapter 19. Vemos esto en el capítulo 19. God gave Paul the
power to perform unusual miracles. When handkerchiefs or aprons that had merely touched his skin were placed on sick people, they were healed of their diseases and evil spirits were expelled. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta tal punto que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. That helps us understand what had happened on the road to Damascus Eso nos ayuda a entender que lo que sucedió en el camino a Damasco was not his only experience. no era su única experiencia, He had an experience with the Spirit over and over. sino él tuvo una experiencia con el Espíritu Santo una y otra vez. And that helps us understand the next point. Y también nos ayuda a entender el siguiente punto. One encounter changed his direction, Un encuentro cambió por completo su dirección, but continual dependence is what changed his life. pero la dependencia continua fue lo que cambió su vida. Paul's Christianity wasn't just a theory. El cristianismo de Pablo no solo era algo teórico, It was real and active. sino que era algo real y activo. He experienced miracles, revelation, Él experimentó milagros y revelaciones. and he was an intellectual person. Era una persona intelectual. I mean, he wrote most of the New Testament. Escribió la mayoría del Nuevo Testamento. But he didn't keep his understanding of the Spirit just intellectual. Pero no mantuvo su entendimiento del Espíritu solo en lo intelectual. If you like to read books, Si great. te gusta leer libros, guay. But I also want you to have an experience, Pero también quiero que tengas una experiencia. not just an intellectual knowledge that there is such a thing as the Holy Spirit. Sí, y no solo un conocimiento intelectual que, vale, hay algo como el Espíritu Santo. I think you would be missing something if you understood intellectually but not experientially Creo que who the Spirit is. Te faltaría algo si entiendes de forma intelectual quién es el Espíritu Santo, pero no tienes esa experiencia con él. Experience is actually what so many people are looking for. La experiencia es lo que muchas personas están buscando. Right now, we live in an unprecedented age of information. Ahora vivimos en una era de mucha información. You can, on your phone, right where you're sitting right now, Google who is the Holy Spirit. Ahí en tu móvil donde estás ahí sentado puedes mirar en Google quién es el Espíritu You Santo. can find more information about the Holy Spirit than any generation previous. Puedes encontrar más información acerca del Espíritu Santo que cualquier otra generación previa. But if you do not have an experience of the Holy Spirit, Pero si no tienes esa experiencia del Espíritu Santo, ¿qué más da? how important is that? Do you understand? I ¿Entiendes mean, you eso? may not understand what I just said in Spanish. Sorry. But honestly, like if you don't experience the Holy Spirit, Si no tienes esa experiencia del Espíritu Santo, you will be lacking somehow in just your theoretical knowledge of Him. algo te estaría faltando el tener solo este conocimiento teórico de él. Okay, next one, continual. El siguiente, continuo. See, we've got 6, but we'll go through them. Tenemos 6, pero van a ir rápidos. All right, people, laugh a little bit. Pueden reírse un Okay. poquito, pueden Yeah. relajarse. All right, the work of the Spirit of God is ongoing. El trabajo y la obra del Espíritu de Dios es algo continuo. This is, remember we said all 6 of these go together Recuerda que dijimos que todas estas 6 cosas van juntos. because the Holy Spirit is not solely an experience. Porque el Espíritu Santo no solamente se queda en lo experiencial. It's not one moment in your past that you remember really well. No es un momento en tu pasado de que te acuerdas muy bien. He wasn't a one-time event in Paul's life. Él no fue un evento de una vez en la vida de Pablo, It was a continual expectation of his ongoing work. sino fue una expectativa continua de su trabajo que era también continuo. Let's look at Acts 16. Miremos a Hechos 16. It says, next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. Then coming to the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia. And again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. So instead, they went on through Mysia to the seaport of Troas. That night, Paul had a vision. A man from Macedonia in northern Greece was standing there pleading with him, "Come over to Macedonia and help us." So we decided to leave for Macedonia at once.
having concluded that God was calling us to preach the good news there. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitnia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuviera la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. The hardest thing for all of our translators is all the different names and places. So, good job. Okay? Paul, in this small section, receives 3 different times that the Spirit intervenes in his ministry. Pablo en esta pequeña parte de la escritura recibe 3 veces diferentes donde recibe 3 intervenciones diferentes del Espíritu Santo en su ministerio. He describes 3 times, we wanted to do this, the Spirit led us here, the Spirit said no, the Spirit changed everything. Describe 3 veces, queríamos hacer esto, pero el Espíritu Santo nos llevó por este lugar y luego cambió esto, cambió todo. His dependence on God's Spirit then was continual. Su dependencia en el Espíritu Santo era algo continuo. Every day he was expectant that God was going to show him what's next. Cada día él era expectante que Dios le iba a mostrar cuál era el siguiente paso. And he received from God constantly small changes. Y él recibía de Dios de forma constante pequeños cambios. Some of them were just God didn't open the doors that they needed. Algunos eran pues Dios no abrió la puerta que ellos necesitaban. Maybe you've experienced that. Quizás tú has experimentado eso. You had a whole plan and you didn't get accepted to that university. Tenías todo un plan y luego no te aceptaron en esa You universidad. had a whole plan but you didn't get that Becca. Tenías un plan pero luego no te dieron la beca. Or you had a plan but you didn't get that job. O tenías un plan pero no conseguiste el trabajo. You had a plan but that person broke up with you. Tenías un plan pero esa persona rompió contigo. Sometimes the Spirit is working and so you're just like, well, that didn't happen. A veces el Espíritu Santo está obrando y bueno, te quedas como, bueno, eso no sucedió. His work is continual. So Porque su sometimes trabajo- he is making that path before you in a way you don't understand. Su trabajo es continuo, así que a veces él está haciendo ese camino delante de ti que quizás tú no Part of entiendas. his role is guiding us and protecting us. Parte de su rol es guiarnos y protegernos. Also, in this same section, Paul has a supernatural vision. También en esta misma sección, Pablo tiene una visión sobrenatural. That one's definitely hard to deny. Que eso era difícil de negar. He had this vision of somebody saying, you need to come here and help us. So that was a strong signal. Tenía esa visión de alguien diciendo, tienes que venir aquí a ayudarnos, así que eso era una señal muy fuerte. And I love how, Luke was with him and says, we left for Macedonia the next day. Y me gusta cómo Lucas estuvo con él. Lucas dijo, nosotros salimos hacia Macedonia al día siguiente. His experience of the Holy Spirit was not just that one day on the road to Damascus. Su experiencia con el Espíritu Santo no se quedó simplemente en ese día en el camino a Damasco, It was continual. sino era algo continuo. And that's what I ask for you as a church. Y eso es lo que os pido como iglesia. That you not base your understanding of the Holy Spirit on one thing that happened to you 10 years ago. Que no bases tu entendimiento del Espíritu Santo en algo que te ocurrió o que te sucedió hace 10 años. We want you to have a continual filling of God's Spirit. Sino queremos que tengas una llenura continua del Espíritu Santo. We consider that fresh oil. Eso lo consideramos aceite fresco. When the Old Testament priests were in the tabernacle and then later the temple, Cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban en el tabernáculo y luego en el templo, they had the lampstands that burned all the time in the presence of God, tenían los candelabros que ardían todo el tiempo en la presencia de Dios. which means, if you can imagine, if the lamp is constantly burning, somebody has to keep adding
oil. Lo que significa, si lo puedes imaginar, si esos candelabros siempre estaban ardiendo, significaba que alguien tenía que estar constantemente añadiendo aceite. Not just filling those lampstands once and then expecting forevermore. That one experience is going to keep this whole thing burning. Y no solo llenarlo con aceite una vez y luego esperar que esa única experiencia hace que esto siga ardiendo. And this is for us in our modern sense of the Holy Spirit. Y esto es para nosotros en nuestro sentido moderno del Espíritu Santo. If I want the lamp to continually burn in my life, Si yo quiero que el candelabro en mi vida siga ardiendo, I need to depend on Him every day. tengo que depender de él cada día. An ongoing experience with Una the Holy Spirit. experiencia continua con el Espíritu Santo. Relational. Relacional. Number 3, relational. I like how for those of you who are learning English and Spanish, some of these are the same. Me gusta que para los que están aprendiendo inglés y español, algunas de estas son iguales. You just have to change your accent. Relacional. Solo tienes que cambiar el acento. The word is the same. La Easy palabra to es la remember. Okay? The Holy Spirit will draw us into a fellowship with God. El Espíritu Santo nos lleva a tener esta comunión con Dios. That is part of His role as well. Eso es parte de su rol también. It's the Holy Spirit that makes you want to read your Bible and be close to the Lord. Es el Espíritu Santo el que te da el deseo de querer leer tu Biblia y estar cerca a Dios. It's the Holy Spirit that kind of pokes you and says, hey, you need to pray more. Es el Espíritu Santo el que te dice, oye, necesitas orar más. Not because He likes to just correct you, but because He wants you to be in communion. No porque le gusta corregirte, sino porque Él quiere que tú estés en comunión. Now, let's shift away from the book of Acts Vamos a dejar de lado el libro de Hechos and let's see how Paul wrote to the churches that he y planted. vamos a ver cómo Pablo escribió a las iglesias que él ayudó a plantar. So this is what he wrote to the Romans. Esto fue lo que él escribió a los romanos. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit that you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption into sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are also heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Joel preached this a few weeks ago. Joel predicó esto algunas semanas. This whole entire passage is relational. Todo este capítulo, bueno, toda esta parte de la escritura es relacional. He's saying you don't live in fear that you can't measure up. Él está diciendo, no estás viviendo con el miedo de que no das al punto, que no das. Yeah, you don't live in fear anymore that you can't accomplish God's will or His law. No vives con ese miedo de que no puedes cumplir la voluntad de Dios o la ley de Dios. Instead, your relationship with Him is now one of family. Sino que tu relación con Él ahora es una de familia. Now, how many of you have a very wealthy relative that threatens you with their money? Ahora, ¿cuántos de vosotros tenéis un familiar rico que os amenaza con su dinero? Yeah, me either. Where do we find one of them? ¿Dónde encontramos uno de esos? Por Okay, favor? but I see on television and like in books Pero lo veo en la tele o en libros that there's this person in the family, the grandma, the uncle, who has a lot of money que hay esta persona en la familia, ya sea el abuelo o el tío, que and tiene is mucho always dinero. threatening the rest of the family. You better be nice to me or I won't leave you my money. Siempre está amenazando al resto de la familia diciendo, o seáis majos conmigo o no os dejo ningún dinero. Again, I have no family members like Ahora, that, yo no tengo familiares así, but maybe you do. pero quizás vosotros sí. Or again, like I said, you've seen it in a movie.
O también quizás lo han visto en, Or in a novel. en una película o en una Apparently, telenovela. those people who are wealthy and mean exist. Aparentemente las personas que son ricos y malos existen. That's called transactional relationship. Eso se llama una relación transaccional. You be nice to me and I leave you money in my will. Tú eres bueno conmigo y yo te dejo dinero cuando me muera. Yeah, en el testamento. Yeah, like testamento? Okay. So, yeah, that's transactional relationship. Eso es una relación transaccional. You do this and I'll do that. Tú haces esto y yo haré lo otro. But the Spirit of God is not transactional. Pero el Espíritu de Dios no es transaccional. He does not say, you pray 2 hours and then I'll give you this gift. Él no dice, tú oras 2 horas y luego yo te daré este regalo. You pray for 1 year and then I'll do this for you. Oras 1 año y luego yo haré esto para ti. And let me tell you, if you go to a church or you listen to somebody online who tells you that, it's heresy. Déjame decirte que si vas a una iglesia o escuchas a alguien en línea que te dice eso es herejía. The Holy Spirit of God is not transactional. Porque el Espíritu de Dios no es transaccional. We will not see that word today on the screen. No vamos a ver esa palabra hoy en la pantalla. He is relational. Él es relacional. He says, you come into my family Él dice, tú entras a mi familia and you are automatically an heir. y automáticamente eres un heredero. You don't have to do anything for me to give you my blessing. No tienes que hacer nada para mí para que yo te dé mi bendición. You are my child. Tú eres mi hijo. And just like this morning, what will our brother not do for his children? Y así como vimos esta mañana, ¿qué no hará nuestro hermano por su hija? What would your human parents not do for their children? ¿Qué no harán los padres humanos para sus hijos? And he says in his word, if you who are human know how to love, Y dice en su palabra que si vosotros que sois humanos sabéis amar, how much more does your Father give the Holy Spirit to those who ask? ¿cuánto más el Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que le pidan? That's relational. Eso es relacional. You don't have to pay back or do things to get it. No tienes que pagar o hacer cosas para conseguirlo. You have communion with him. Tienes comunión con Él. And that's not just a powerful service that we have on Sunday. Y eso no es solo un servicio poderoso que tengamos aquí los domingos. Oh, I felt something special today. De decir, es que yo sentí algo especial. That's, you are a child of God, no matter how you feel. Sino eso se trata de que tú eres un hijo de Dios independientemente de cómo te sientes. You are an heir of all of his promises and blessings, even if you don't recognize it. Eres un heredero de todas sus promesas y bendiciones, aunque no lo reconozcas. That's why the Holy Spirit draws you closer. Y por eso el Espíritu Santo te atrae más He hacia Él. wants you to feel that. Porque Él quiere que He tú wants you sientas to eso. know it. Él quiere que tú lo sepas. By teaching us to pray, by bringing us comfort and conviction, A través de ayudarnos a orar y traernos consuelo y convicción, He helps us understand I belong to God. nos ayuda a entender que nosotros pertenecemos a I Dios. can know Him deeply. Puedo conocerle de forma más profunda. This is what Paul wrote to the Philippian church. Esto es lo que Pablo le escribió a la iglesia Using filipense. some of the same words he wrote to the Romans, Utilizando algunas de las mismas palabras que él usó para los romanos. he said, I want to know Christ, to know the power of his resurrection and participate in his sufferings, becoming like him in his death. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. For Paul, this relationship was that deep sense of, I want to truly know God. Para Pablo esta relación era este sentir profundo de decir, yo de verdad quiero conocer a Dios. And he understood that that intimacy is not just about powerful moments. Y él entendió que esta intimidad no se trataba solo de momentos poderosos, It's also in the day-to-day sufferings. sino también en los sufrimientos que tenemos en nuestro día a día. Walking with God in the highs and the lows of our life. Caminar con Dios en los altibajos en nuestras vidas. That's going to make me like him. Eso me va a hacer semejante a Él. And so for that reason, I'll truly know him. Así que por esa razón y a través de eso le conoceré de verdad.
Let's look at the next one. Miremos el siguiente. We're on number 4. Estamos en número 4. Ethical. Ético. Yeah, this one's an interesting word. Esto es una palabra interesante. Ethics, the right and wrong of life. La ética, las cosas correctas y equivocadas Yeah. o erróneas en la vida. The Spirit of God will transform your character. El Espíritu de Dios transforma tu carácter. If we experience His Spirit, then holiness is the result. Si nosotros experimentamos el Espíritu de Dios, entonces el resultado es la santidad. You might call that righteousness or integrity. Quizás llames eso justicia o integridad. Basically, what we're saying is if the Spirit's at work in you, it should be visible. Lo que estamos diciendo es que si el Espíritu de Dios está trabajando en ti, debe ser visible. And if it's not visible in you, then we would wonder why. Y si no es visible en ti, entonces nos preguntamos por qué. This is what we see in the book of Acts. Esto es lo que vemos en el libro de Hechos. When they arrived, Paul said to them, "You know how I lived the whole time I was with you, from the first day I came into the province of Asia. I served the Lord with great humility and with tears, and in the midst of severe testing by the plots of the Jewish opponents. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but I have taught you publicly and from house to house." Cuando llegaron les dijo, vosotros sabéis cómo me porté todo el tiempo que estuve con vosotros, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Vosotros sabéis que no he vacilado en predicaros todo lo que os fuera de provecho, sino que os he enseñado públicamente y en las casas. Now, this passage, you're like, why did she pick that one? Y este pasaje quizás estás preguntando por qué ella eligió este. Because I want to compare it to the Paul that we knew before his conversion. Porque quiero compararlo con el Pablo que nosotros conocíamos antes de su conversión. Before he changed his name, when he was still Saul. Antes de cambiar su nombre, cuando todavía era Saulo. As a matter of fact, before the Holy Spirit appeared to him and knocked him down on the side of the road. De hecho, antes de que el Espíritu Santo se le apareció y se cayó ahí en el camino. Yeah, the Word of God says Paul was breathing threats against the people who followed Christ. La palabra de Dios decía que Pablo estaba amenazando a las personas que seguían a Cristo. The reason he was headed to Damascus was because he had papers that said he could arrest people and even kill them because they followed Christ. La razón por la que él estaba yendo a Damasco es porque él tenía papeles que decía que tenía el permiso de arrestar a las personas e incluso matar a los que seguían a Cristo. He was known for this violence. Él era conocido por esta violencia. To the extent that when he got saved, the churches didn't want him to come in. Hasta el punto que cuando él se salvó, la iglesia no quería que él estuviera con ellos. Because they said, "Isn't that the guy who will kill us all?" No thanks. Porque ellos decían, ¿ese no era el tío que nos va a matar a todos? They're waving at me. Yeah, people didn't even believe that this was the same guy that was a killer. Las personas ni siquiera creían que este era el mismo chico, el mismo hombre que era un asesino. And now he's describing himself and he says, "Did I not come to you?" Y ahora él se describe a sí mismo y dice, yo no vine a vosotros with tears con lágrimas and humility. y con humildad. And every day I went to every house and I preached the word of God. Y cada día fui a cada casa y prediqué la palabra de Dios. This guy changed. Este tío se había cambiado. He was not the same after the Spirit impacted his life. No era el mismo después de que el Espíritu Santo había impactado su vida. The Holy Spirit sanctifies our behavior. El Espíritu Santo santifica nuestro comportamiento. It's from the inside out. Es desde dentro hacia afuera. He starts by sanctifying our heart, and then he sanctifies our attitude and our actions. Comienza santificando nuestro corazón y luego nuestra actitud y nuestras acciones. Now, Paul himself, he wrote to the church in Galatia. Pablo mismo escribió a la iglesia en Gálatas. And he described this change. Y él describe este cambio. The fruit or the evidence of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
And against such things there's no law. Dice, el fruto del Espíritu, es decir, la evidencia es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Do you see here he says that the evidence of the Holy Spirit, in this portion, he doesn't say it's gifts. He says it's fruit. ¿Ves aquí que él dice, cuando habla de la evidencia del Espíritu Santo, no está hablando de los dones, está hablando de los frutos? I say that because some of you have been in Pentecostal churches where everything was about movement and yelling and prophecy, but the attitudes of people were not giving fruit. Esto lo digo porque algunos de vosotros habéis estado en iglesia donde la evidencia del Espíritu Santo era mucho movimiento y gritos y profecías, pero la actitud de las personas no estaban dando esos frutos. He says here the fruit, the evidence of the Spirit is in a changed life. Dice que aquí la evidencia, el fruto del Espíritu Santo es una vida cambiada. There's a meme that says, you can speak in tongues, but are you mean in English? Hay un meme que dice, puedes hablar en lenguas, pero eres malo en español. Because if you can operate in gifts, but you don't operate in love, porque si tú puedes operar en dones, pero no sabes caminar en amor. My friend, read 1 Corinthians 13. Mi amigo, lee 1 Corintios 13. It doesn't matter if you speak with the tongues of men and of angels if you don't have love. No importa si puedes hablar en idiomas de los ángeles si tú no tienes amor. If you don't have self-control. Si no tienes dominio propio. Ooh, if you don't have patience. Si no tienes paciencia. Because the fruit of the Spirit is ethical. Porque el fruto del Espíritu es ético. It's going to be in your integrity. Va a estar en tu integridad. We don't want people who just scream and shout, but live like the world. No queremos personas que simplemente gritan, pero luego viven como el mundo. We want people who experience personal sanctification. Sino personas que han experimentado esta santificación personal. Some of you have heard my own testimony. Algunos han escuchado el testimonio de la pastora. I grew up in the church. Que creció en la iglesia. And honestly, I was super annoying. I was. Yeah, I don't even know. Irritante. Pesado, yeah, sí. yeah. Pesada. Yes. Super pesada. Because Sí. I was like the best in Sunday school always. Bueno, la pastora dice, ¿vale? Que ella era súper pesada. Yeah. Porque era la mejor en la clase de los niños, siempre. The teacher would be like, we're going to have a contest. Who can memorize the most verses? Me. Los profesores decían, vamos a tener una competición. ¿Quién puede memorizar más versículos? Y ella Who decía, can read the entire Bible? ¿Quién puede leer toda la Biblia entera? Me. Yo. Especially if there was a prize. Especialmente si había un premio. I would do it all. Yo lo iba a hacer todo. And you would think that would produce holiness. Y uno pensaría que eso iba a producir santidad, It does not. pero no lo hace. Because if you're just doing it for a prize or recognition, Porque si simplemente lo haces por un premio o por ser reconocido, that's not the Spirit of God. eso no es el Espíritu de Dios. And so what it produced in me was a sense of judgment against everybody else. Así que lo que produjo eso en mí fue un sentir de juicio en contra de todos los demás. Spending most of my young life in church doing things for God. Pasando la mayoría de mi vida joven en la iglesia haciendo cosas para Dios, So that I could judge other people. para que yo pudiera juzgar a los demás. You know Scripture, I know more. Tú sabes la Biblia, yo sé más. You're at church on Sundays, I'm here 7 days a week. Tú estás aquí los domingos, yo estoy aquí 7 días a la semana. You think you know Jesus? I have more. ¿Tú crees que conoces a Jesús? Yo tengo más de él. Trust me when I tell you that was not the gift of the Spirit of God. Créeme cuando os digo que eso no era el don del Espíritu de It Dios. was a false sense of somehow I am holier than everybody else here. Era un sentir falso de decir, de alguna forma yo era santa o más santa que todos los demás. Using the actual words of the Bible to convince myself of that. Utilizando las mismas palabras de la Biblia para convencerme a mí misma. And then the Spirit of God impacted me. Y luego el Espíritu de Dios me impactó. A conviction so powerful that I understood for the first time that my righteousness was dirty rags. Una convicción tan poderosa que yo entendí por primera vez que mi justicia era trapo sucio. The word of God I had memorized, that was definitely holy.
La palabra de Dios que yo había memorizado, eso sí era santo. But my motivation to think I could do it just to win prizes or be recognized or be better than other people, Pero mi motivación de pensar que lo podría hacer para ganar premios o para ser mejor que los demás, that was filthy rags. eso era trapo sucio. Like those ones that stink because you cleaned something gross out of the refrigerator. Como esos que apestan porque has limpiado algo asqueroso del frigo. All of my personal righteousness Toda was esa- dirty trash. Toda mi justicia personal, mi rectitud personal eran trapo sucio. And when God changed that, Y cuando Dios cambió eso, then I actually had, instead of judgment, I had compassion on other people. entonces en vez de juicio tuve compasión con otras personas. Rather than looking and trying to figure out who am I better here, En vez de mirar y decir sobre quién soy mejor aquí. yeah. Instead of constantly trying to measure my holiness against everybody else, En vez de intentar comparar mi santidad con todos los demás, all I could measure myself against was the Spirit of God. solo podía medirme con el Espíritu de Dios. And he said, you don't love people if you compare yourself to them. Y Él dijo, no amas a las personas si te comparas con ellos. And he changed me Y Él me cambió. because that kid could never have pastored this church. Porque esa niña jamás podría haber pastoreado esta iglesia. I am thankful for all the scripture I memorized. That does help. Estoy agradecida por todas las escrituras que memoricé porque eso ayuda, He redeemed it pero Él las redimió for his glory, para su gloria, not for mine. no para la mía. He is ethical. Él es ético. He will guide you to behave like Christ. Él te va a guiar a comportarte como Cristo. Now, don't worry if you don't have every single one of those. Ahora, no te preocupes si no tienes cada uno de esos frutos. None of us O has todos all esos frutos. love, joy, peace, suffering. None of us has them all 100% all the time. Ninguno de nosotros tenemos el amor, la paciencia, el dominio propio. No siempre lo tenemos. We're not in heaven yet. We're No not perfect. no estamos en el cielo todavía, no somos It's a perfectos. process where the Spirit keeps on working. Es un proceso en el que el Espíritu Santo sigue obrando. But He will produce visible fruit in you if you are in Him. Pero Él va a producir frutos visibles en ti si tú estás en Él. All right, we got to go on. Missional. Seguimos, misional. Okay, same word. The Spirit of God sends us out. El Espíritu de Dios nos envía fuera. This is what happens in the book of Acts. Eso es lo que sucede en el libro de It Hechos. says, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set aside for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they fasted and prayed, they placed their hands on them and they sent them off. The two of them, sent on their way by the Holy Spirit, went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. The Spirit of God works on us as individuals, El Espíritu de Dios trabaja en nosotros como but He individuos, does not turn us inward. pero no nos aísla, He turns us outward. sino nos envía hacia afuera. He forms a people, a community, a church. Él forma un pueblo, una comunidad, una iglesia. And then He sends people across cultures, across languages. We Y- learned that last week. Y luego Él envía a las personas a otras culturas y a otros idiomas. Lo aprendimos la semana pasada. Where is there a place where people are still unreached? ¿Dónde hay un sitio donde las personas no han sido alcanzadas todavía? The Spirit of God will call and move people there. El Espíritu de Dios llamará y moverá personas a esos lugares. Our congregation is evidence of this. Nuestra congregación es evidencia de esto. The Spirit of God, gathers nations and then He sends them out too. El Espíritu de Dios reúne naciones y luego los envía hacia afuera. You remember last week with Pentecost? ¿Recuerdan la semana pasada con The Pentecostés? purpose of God's Spirit was evangelism. El propósito del Espíritu de Dios era evangelismo. All those languages were to declare
declare the wonders of God in every language. Todos estos idiomas eran para declarar las maravillas de Dios en cada idioma. That's why our third part of our own mission and vision is go empowered. Por eso la tercera parte de nuestra misión y visión es ir empoderados. Number 6. Getting Número to the bottom now. 6, el último, Communal. comunal. The Spirit will build the church together. El Espíritu de Dios va a construir la iglesia juntos. Let's look at 1 Corinthians 12. Vamos a mirar 1 de Corintios 12. If you were at Wednesday night service, Si estuviste en el servicio del miércoles pasado, you already heard this. ya has escuchado Now you're esto. going to hear it again. Ahora lo vas a escuchar otra vez. Just as a body though one has many parts, but all of its parts form one body, so it is with Christ. We were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given one Spirit to drink. So even so, the body is not made up of one part, but many. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. It'll be up on our social media soon. Check out last Wednesday's sermon. Estará en nuestras redes sociales pronto, así que pueden mirar el servicio del miércoles It pasado. was a good one. Era muy bueno. Paul never imagined that the work of the Spirit would just be one person at a time. Pablo nunca imaginó que la obra o el trabajo del Espíritu Santo iba a ser solo con una persona, He believed in the community of God. sino él creía en la comunidad de Dios. We share this ministry that God has given us. Compartimos este ministerio que Dios nos ha dado. And He gave us these gifts so that we would cooperate together. Y nos dio este don, este regalo para que podamos cooperar juntos. We provide mutual care and support to one another Proveemos cuidado mutuo y apoyo los unos a los otros. because He says this one Spirit made us one body. Porque dice que este mismo Espíritu nos hizo ser un solo cuerpo. He brings together, only the Spirit can do this, Reúne y solo el Espíritu Santo puede hacer esto. all the languages and cultures and generations, and we have one family here. Todos los idiomas, las generaciones, las culturas, y aquí se constituye una única familia. That is a miracle. Eso es un milagro. And those of you in an intercultural relationship with just two of you that speak different languages, Y los que están en una relación intercultural, que solo sois dos personas, pero habláis dos idiomas diferentes, we're 350 here that speak different languages, and yet we have one Spirit. somos 350 personas aquí que hablamos idiomas diferentes, pero tenemos un solo espíritu. Because He forms a people. Porque Él forma un pueblo. When I first started attending this church, Cuando recién comencé a asistir a esta iglesia, one of the characteristics of this church particularly bothered me. una de las características de esta iglesia me molestó, People leave. que las personas se van. They finish their job contract. Terminan su contrato de trabajo, They finish their year of studies. terminan su año de estudio, They get married Se or, casan. have some other reason to move. o tienen otra razón para mudarse. And every year in June, it's time to say goodbye. Y cada año en junio es tiempo de decir adiós. I didn't like it. No me gustaba Maybe you don't either. y quizás tú tampoco. It's painful. Es doloroso. They're my friends. They're people I love and care about. Son mis amigos, son personas que amo y que me importan. I definitely didn't want to lose them. It felt like we were family. Definitivamente no quería perderles porque sentía como que éramos familia, Right? ¿verdad? But there was also another part to that. Pero también hay otra parte. It felt like the Lord was leaving us with a lack. Se sentía como que el Señor nos estaba dejando con un hueco. What happens if like the good worship leader leaves? Who's going to lead worship? ¿Qué sucede si el que es bueno llevando la alabanza se va? ¿Quién va a liderar la alabanza? What happens when all the river leaders get married? ¿Qué pasa cuando todos los...
Amén. Cuando todos los miembros de The River se casan, Where are we going to get new ones? ¿dónde vamos a encontrar nuevos líderes? What happens if this person who leads this group leaves? ¿Qué sucede cuando la persona que lidera un grupo específico se va It felt like our body parts were constantly falling off. se sentía como que nuestras partes del cuerpo, nuestros miembros se estaban cayendo? But I learned Pero aprendí, by God's grace por la gracia de Dios, that He always sends more people. que Él siempre envía más personas. And the very worship leader that I thought we couldn't do without was replaced the next week. Y el líder de la alabanza, que yo pensé que no íbamos a poder sobrevivir sin él, fue reemplazado la siguiente semana. Sometimes God convicted people in this room, hey, you need to volunteer. Y a veces Dios trajo convicción a personas en esta sala diciéndole, oye, tienes que ser un voluntario. You don't need to wait for somebody to come from some other country. You need to volunteer. No tienes que esperar que otra persona venga de otro país, sino tú tienes que ser un voluntario. And I learned the Spirit, He gives the gifts and He'll take care of the body. Y yo aprendí que el Espíritu es el que da estos dones y Él va a cuidar de su cuerpo. And if it feels like a body part's fallen off, guess what? He'll bring a replacement. Y si se siente como que un miembro del cuerpo se cae, adivina qué, Él va a traer alguien para reemplazarlo. He always takes care of His body. Porque Él siempre cuida de su cuerpo. He is communal. Él es comunal. It's His job to make us a family. Es su trabajo hacernos una familia. Now, I want to bring this home with this idea. Ahora, quiero llevar esto a esta idea. I told you all 6 are needed. Te dije que todos los 6 elementos son necesarios. And I wish that I could help you see this visually. Y me encantaría ayudaros a ver esto de forma visual. I thought of a nice campfire. Yo pensé en un fuego de campamento. But it's too hot in Madrid right now. Pero hace mucho calor aquí en Madrid. And Sinessa definitely will not let me start a fire. Y sin esa no me va a permitir hacer aquí un fuego. Let me put up an image for you. Si no, os voy a poner aquí una imagen. Okay? I want you to see this in both languages. This fire of the Spirit of God will burn strongly when we have all the logs. Quiero que vean esto en ambos idiomas, que este fuego del Espíritu de Dios va a arder de forma fuerte cuando tenemos todos los troncos. We want the fire of the Spirit to burn strong in us, to burn brightly in us. Queremos que el fuego del Espíritu Santo arda fuertemente en nosotros. But if you have ever seen a fire, if you just build a fire with one log, how strong is it going to burn? Pero si alguna vez has visto un fuego, si tú quieres empezar un fuego con solo un tronco, ¿cómo de fuerte va a arder? What if we take that fire and we just decide to remove some of the logs? ¿Y qué sucede si tomamos este mismo fuego e intentamos quitar algunos de los troncos? Now remember, the Spirit is all of these things. Ahora recuerda que el Espíritu es todas estas cosas. He is experiential. We have an encounter with Him. Él es experiencial, tenemos este encuentro con Él. He is continual. We have a daily indwelling. Él es continuo, Él habita de forma continua en nosotros. He is relational. He helps us know God intimately. Es relacional, nos ayuda a conocer de forma más íntima a Dios. He is ethical. He is going to help us be holy. Él es ético, nos ayuda a ser santos. He is missional. He's going to help push us toward people who need Jesus. Él es misional, nos va a ayudar va a empujarnos hacia las personas que necesitan a Jesús. He is communal. He is going to help us to be one family. Él es comunal o comunitario, nos va a ayudar He will make us one family. Él nos va a ayudar a ser una familia. This is not 6 different kinds of Christians. Estos no son 6 tipos de cristianos diferentes. It's one fire Es un made up fuego of all of that burning together. constituido de todos estos troncos que arden juntos. You got it in your mind? You took a picture of it? ¿Lo tienen esto en la mente? ¿Han sacado una foto? Because this is what I want you to understand as we finish. Porque esto es lo que quiero que entiendan mientras terminamos. What dimension of the Spirit of God is not burning fully in your life? ¿Qué dimensión del Espíritu de Dios no está ardiendo de forma completa en tu vida? Do you have experience with God, but you don't have ethics? ¿Tienes experiencia con Dios, pero no tienes ética? That creates a wildfire. Eso crea un fuego
forestal un incendio that's Un out incendio. of control. que está fuera de control. If you have experience in the Spirit, but you don't have integrity. Si tienes experiencia con el Espíritu Santo, pero no tienes integridad. What if we have mission? I'm focused on others, but I don't have relationship. ¿Y qué tal si tenemos misión, me enfoco en otras personas, pero me falta la parte de relación? Then I'm going to burn out Entonces me voy a cansar. because I need the continual and intimate indwelling of the Spirit every day. Porque necesito esa habitar continuo e íntimo del Espíritu Santo todos los días. What if we're here as one church? We have community, but we don't have a continual renewal of our spirit. ¿Y qué sucede si tenemos aquí la comunidad, pero nos falta ese renovamiento de continuo del Espíritu Santo? Those are the churches that just have dead tradition. Estas son las iglesias que tienen tradiciones muertas. In the good old days, En los días buenos, in my time, en mi tiempo, I want the Holy Spirit in my present, not just my past. quiero el Espíritu Santo en mi presente y no solo en mi pasado. Do you see how all of these logs together are what form the fire we need? ¿Ves cómo todos estos troncos juntos son los que forman el fuego que necesitamos? And if we're taking out different aspects of the Spirit and we're not valuing all that He has for Y us, si estamos quitando diferentes aspectos del Espíritu Santo y no estamos valorando todo lo que Él tiene para the nosotros, fire won't burn well and it certainly won't burn long. ese fuego no va a arder bien y de forma segura no va a arder por mucho tiempo. So that's what we're looking at today as we close and spend time at the altar in the presence of God. Eso es lo que estamos mirando hoy mientras cerramos y tenemos ese tiempo en el altar en la presencia de Dios. Maybe you have known His power, but you don't really have the intimacy anymore. Quizás has conocido su poder, pero ya no tienes esa intimidad con Él más. Maybe you have served faithfully, but you're losing the dependence on Him. Quizás has servido de forma fiel, pero estás perdiendo la dependencia de Él. Maybe you know His presence, but you just aren't being transformed more into the gifts that He wants you to demonstrate. Quizás conoces su presencia, pero no estás siendo transformado más en esas dones sí, en esos dones que Él quiere que tú demuestres. And maybe you have received a lot from the body, but you're not actively giving anything to the body. O quizás has recibido mucho del cuerpo de Cristo, pero no estás dando nada al cuerpo de I Cristo. am not asking you today just to have some new experience. No te estoy pidiendo hoy que tengas una nueva experiencia. I am asking you to surrender to the full and complete work of the Spirit of God. Sino te estoy pidiendo que te rindas al trabajo completo de Dios. Del So Espíritu we're de going to Dios. have the worship team come. We always spend our last time responding to the Spirit of God. Así que tendremos aquí el equipo de alabanza y vamos a pasar este tiempo respondiendo al Espíritu de Dios. If I don't have all 6 of these logs burning, the Spirit of God right now is showing me that. Si no tengo estos 6 troncos en mí ardiendo, el Espíritu Santo ahora mismo me está enseñando esto. He is the one speaking to you right now. Hey, that's the one that you need. Él es el que te está hablando ahora mismo y te está diciendo, oye, este es el que te falta. Which one is missing in your experience with Him right now? ¿Cuál falta en tu experiencia con Él ahora mismo? And come to this altar and say, God, I need all of your work. Y ven a este altar y decir, Señor, necesito todo tu trabajo. I surrender so that all of you can be active and burning in me. Rindo todo para que todo de ti pueda ser activo y esté ardiendo en mí. Please stand with me Por favor, nos ponemos de pie. as we get ready to spend these last few minutes with the Lord. Mientras nos preparamos para tener estos minutos con el Señor. Our prayer team is coming. El equipo de oración va a pasar. They'll be on both sides. Estarán en ambos lados. If you want to pray with someone, Si tú quieres orar con alguien, that's who you should go to. tienes que ir a ellos. You also are free to come and pray on your own here in the front. También tienes la libertad de venir a orar por tu cuenta aquí delante. You are not coming because I'm telling you, you're coming to respond to the voice of the Spirit of God. No estás bajando porque yo te estoy diciendo que bajes, sino estás bajando para responder al Espíritu de Dios. And your signal to do that is when they start singing. Y tu señal para hacer eso es cuando ellos empiezan a cantar. So we open up the altars now. Así que abrimos el altar ahora. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com.
Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.